Sì, ma mi stai chiamando perché hai visto un quadro? Hombre, yo creo que la sala de Velázquez, me gusta mucho esa sala de la rendición de las lanzas, que está justo antes de donde estaba el Caravaggio. Esa es una gran sala. Questa maravilla. El slipper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios. Bueno, yo, el tema del mundo del arte, del mercado del arte, es un tema que me interesaba desde hace mucho tiempo. Es esta cosa del valor de los cuadros, porque un cuadro vale mucho, poco, porque un pintor se pone de moda o no. Entonces yo ya había hablado con Colnaghi, que es el marchante más antiguo del mundo, que es amigo mío, Jorge Coll, y habíamos hablado de hacer algo, pero yo no había encontrado todavía la historia. Y de repente, cuando un día en una comida me contaron, justo cuando estaba pasando, que acababa de aparecer en Ansorena un cuadro, que no se sabía, que había un rumor. Entonces llamé a Jorge Coll, que es el protagonista del documental, que aparte es uno de los dueños del marchante Colnaghi, y le digo, oye, ¿te has enterado de esto? Y me dice, sí, estoy en ello y a lo mejor me quedo con el cuadro. Le digo, pues a partir de ahora, en el momento que te quedes con el cuadro, yo quiero seguir esto para hacer un documental porque la historia es increíble, ¿no? Y así fue como empezó. Le llaman slipper porque es el cuadro que está esperando que le despierten. Discover a lost Caravaggio, the best that anyone can hope for in this business. Of course, if in the process I make a few bucks. A mí me encantaba Soderbergh como referente, ¿no? Es verdad que esa idea de la persecución casi como si fuese como una especie de thriller de robo, ¿no? Del mundo del arte, era un poco la inspiración sobre la que montamos a nivel montaje, ¿no? A nivel ritmo. Es verdad que el guión era complicado porque había mucha información y había que destilar eso y convertirlo en una historia digamos, asequible. Y eso es donde necesitaba ayuda, porque al final lo difícil es que hay tantas cosas que podías contar que lo difícil era elegir por dónde ir. Y lo quería estructurar como un thriller. Entonces sí que me ayudaron a montarlo así, para que tuviese más, casi es como una película, es como un thriller normal, lo que pasa es que es un documental, pero está diseñado como un thriller, escrito como un thriller, y es un poco como lo hemos estructurado, montado y sobre todo escrito, ¿no? Y es verdad que lo que escribes luego al final no tiene nada que ver con lo que haces de verdad. Este cuadro no hubiera salido al público si yo no me cambio de casa. The painting has been offered to the auction house without the frame because the dealer sold the frame before the painting. Y nadie le hacía caso. Y el cuadro sale en un catálogo. One of the first pictures to have had an attribution that was arrived at on WhatsApp. La verdad es que no, ha sido bastante más fácil de lo que pensábamos. O sea, el poder rodar los cuadros de Caravaggio en los museos cerrados ha sido algo que pensaba que iba a ser más complicado. La verdad es que en Italia, sobre todo, Caravaggio es tan importante que les divertía mucho esta historia, ¿no? Y nos han puesto bastantes facilidades. Es verdad que me hubiese gustado tener algún acceso más a otro nivel, por ejemplo a nivel político en España, por ejemplo a nivel ministerio, pero eso ahí son los únicos que no han participado. Si ese catálogo no sale en internet, ese cuadro se vende por 1.500 euros y todos están contentos. Es absolutamente real. O sea, yo lo veo y digo, joder, nadie me pregunta, eres el primero que me pregunta por esto. Digo, coño, o sea, verdaderamente conseguir rodar eso así que parece que es falso. Pero es que fue real. O sea, nosotros nos fuimos con el cuadro desde el momento en que sale del almacén, lo rodamos todo, nos pusimos en una furgoneta detrás, lo seguimos, íbamos con el dron. Yo no tenía todas conmigo que el dron fuese a rodar eso, pero eso es exactamente el momento en que yo no está para nada falseado. Alguna otra cosa sí que está falseada en la película, pero es justo eso, es real, es así, ¿no? Y de hecho, cuando llegamos se ve que la policía nos dice, oye, ¿dónde vais? ¿Sabes? Porque claro, estás protegiendo un cuadro que puede valer 300 millones, ¿no? Pero sí, el dron lo hizo fenomenal. Conseguimos los permisos para rodar, yo no sé cómo, pero la verdad es que es real. Y sorprendente que no llevase más seguridad,
Porque claro, la única seguridad es que nadie sabía que en esa furgoneta estaba el cuadro, ¿no? Porque dentro, o sea, cualquiera podía haber, o sea, no llevábamos un elemento de seguridad especial cuando se transportaba el cuadro, ¿no? Nada, a mí me llamó mucho la atención eso. El elemento clave era el anonimato. Pero claro, se enteraron en Italia. Sono qui a Madrid. Entonces es cuando se monta ya el lío que sabéis vosotros mejor que yo. Tuve la suerte de trabajar con un músico italiano que ha sido un lujo y un placer, porque el tipo lo ha hecho muy bien. Creo que al final le ayuda mucho a la película, ¿no? Yo le pedía, lo primero, huir de la música clásica, tradicional, aburrida, ¿no? O sea, queríamos una cosa, un tono más de thriller, más de Ocean's Eleven, más de un western, y las referencias pues a Morricone o a Ocean's Eleven, Kevin Williams o bueno, las películas de thriller en general pues eran la referencia. Yo creo que al final ha funcionado muy bien porque es verdad que hay algunos momentos en los que la música clásica vuelve, ¿no? Y la música de la época, muy pocos, pero le da todavía más importancia, porque el riesgo, lo que yo quería evitar era una cosa como muy tradicional, ¿no? Yo quería una cosa moderna, con ritmo, y la verdad es que ha funcionado así. La verdad es que estoy muy contento con la música. El caso de este posible Caravaggio que vemos... 1.500 Potevamo comprarlo. Everybody that wanted to buy the painting was here in Madrid like hyenas. A mí me encanta que el espectador se quede con ganas de más. Odio cuando me aburro en una película como esta, ¿no? Un thriller no puede ser aburrido, ¿no? Entonces, obviamente hemos dejado muchísimas cosas fuera. Hay muchísimas cosas de las que me hubiese gustado profundizar más, pero al final el entretenimiento tenía que prevalecer, ¿no? Y el riesgo que corres cuando haces un documental sobre un cuadro es caer en la especie de documental didáctico donde te cuentan. El que quiere saber de Caravaggio y de la vida de Caravaggio o de la técnica de Caravaggio, este no es su documental. Este es el documental de la historia de un cuadro. Y lo que hemos hecho ha sido dar al espectador la información estrictamente necesaria para poder seguir el thriller, no más, porque si no nos hubiésemos despistado. Hay tantos temas en el mundo del arte por contar que decidimos no profundizar nada más que en uno, que es cómo se recupera, cómo vuelve a la vida un Caravaggio. Esto es como una especie de juego. Gana el que ha estado más listo o el que ha tenido más suerte. I made a first offer for 600,000 euros. Bueno, yo creo que Fabrizio Moretti, que es este señor del bastón, es un personaje de una película de James Bond, vamos. O sea, es impresionante, vive en Mónaco, tiene un estudio increíble, es multimillonario, y el tío es uno de los primeros que ofreció por el cuadro, y me parece un personaje cinematográfico. Todos los dealers son como personajes casi de una película de James Bond, ¿no? Pero los personajes en sí son tan extremos que si los pusieses en una ficción habría que rebajarlos a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, el comprador, ¿no? O la compradora. Anónimo. ¿Cómo es posible que alguien que compra un cuadro no quiera que nadie sepa quién es, ¿no? Es buenísimo eso. si lo haces, lo pides a posta, no te sale. Pero a mí me gusta mucho el mundo de los dealers. Todos ellos. Pero es verdad que Fabrizio Moretti es mi favorito. Entre 4 y 5 millones. 10 millones. We go in there and we're going to tell them, you know, they potentially have a painting of 200 million. They will be shocked. Bueno, yo creo que porque hay una percepción de que el cine es casi una cosa de todos, ¿no? Es un elemento común, es como la Coca-Cola, ¿no? Es algo que todo el mundo tiene, y cuando el arte, sin embargo, todavía con la ópera o los conciertos de música clásica, ¿no? Todavía tienen ese aura de cosa elitista, y yo creo que no está mal que la gente lo vea como algo muy mundano. Porque es verdad que el cine está percibido como algo muy mundano, muy de todos, muy de que lo ves en el móvil, vamos. Entonces yo creo que eso tiene su lado bueno y su lado malo. Es verdad que no se valora tanto o no se le da la importancia que quizá debería, pero es verdad que también que al ser un producto de consumo, como la Coca-Cola, pues la gente lo consume mucho más. Es verdad que quizá nos hace falta un poco más ponerlo en valor, para que la gente lo valore más todavía y diga, hombre, es que 9 euros es muy caro para una entrada. Y dice, ya, pero se está gastando de 200 para ir al fútbol, ¿sabes? Preferiría abstenerme de dejar declaraciones, porque tengo dudas de que no lo sea, pero tampoco estoy absolutamente convencido de que lo es.